de función social de la vivienda. Ahora llega la ley. ¿No parece un poco como si se le dijese al Gobierno central, ¿no quieren ustedes caldo? 2 tazas. Bueno, lo que nosotros planteábamos y seguimos planteando es que Andalucía no se iba a rendir y que seguíamos explorando todas las competencias que nos da el Estatuto de Autonomía para defender a las clases populares, a los trabajadores y a las trabajadoras de una situación terriblemente injusta que suponen los desahucios y para combatir uno de los males que asola a la comunidad autónoma andaluza y al conjunto del Estado español, que son las viviendas deshabitadas, las viviendas sin gente que hay en Andalucía, entre 700.000 y 1 millón de viviendas deshabitadas, mientras hay andaluces y andaluzas que demandan una vivienda a través de los registros municipales de demandantes de vivienda. No hay nada más insostenible desde el punto de vista económico y social que tener 700.000 viviendas deshabitadas en Andalucía y nada más injusto socialmente que no defender a los trabajadores y a las mujeres de las situaciones de desahucio, porque los desahucios son desahucios de clase y de género. De clase en el sentido que son las clases populares las que se ven afectadas por los desahucios que ejecutan las entidades financieras, que recordemos son las que han causado esta crisis, y son las mujeres, hemos tenido oportunidad de verlo en los 3 meses que estuvo en vigor el decreto ley, las que han dado la cara, las que se han organizado, las que han defendido y las que soportan situaciones terriblemente dramáticas en su familia y en su casa, ¿no? Por lo tanto, defender la situación de la mujer, una cuestión de género, desde el punto de vista para una política como yo o como Izquierda Unida, que somos feministas, pues también es un elemento clave. Y un pequeño matiz, si me permite. Cuando nosotros aprobamos el decreto ley, el Gobierno tenía 3 meses para decidir si lo recurría al Constitucional o no. El presidente del Gobierno aquí lo que invoca es un artículo, el artículo 161.2, por el que automáticamente, sin entrar en el fondo, el Constitucional suspende cautelarmente la norma. Por lo tanto, el Gobierno lo que hizo, el presidente en este caso, fue uso de una prerrogativa que le da la Constitución y que por lo tanto suspendió cautelarmente la aplicación del decreto en los elementos que estaban recurridos. No obstante, nosotros, que siempre hemos defendido la constitucionalidad del decreto ley y de la ley, hemos abierto vías de diálogo con el Gobierno para tratar de evitar ese recurso, porque sabíamos los perjuicios que iba a provocar a la población. Hay una comisión bilateral que está reconocida en el Estatuto de Autonomía y que forma parte de la Ley Orgánica del Constitucional. La solicitamos el 5 de julio, 2 días después presentaron el recurso de inconstitucionalidad. Esa comisión bilateral es un órgano interadministrativo que sirve para resolver discrepancias desde el punto de vista político-institucional antes de recurrir a una demanda jurídica, como es el caso. El lunes, 3 días antes de aprobar la ley, se ha vuelto a retomar ese espacio y, pues está claro que el Gobierno tiene un marco, tiene margen para lo fundamental, es no recurrir al Constitucional una ley, sino dirimir elementos en el seno de esa comisión bilateral que nosotros ya invocamos el 5 de julio. La principal discrepancia está en torno a esa posibilidad de expropiación del uso temporal de una vivienda cuando las personas que en su caso fuesen a ser desahuciadas de esa vivienda estén en riesgo de exclusión social. Esto es así. En torno a esto está la principal discrepancia. Depende, ¿no? En función de lo que leemos o en función de lo que diga el Gobierno, ¿no? La discrepancia que sea de dirimir elementos de competencia la podemos ver en esa comisión y resolver. Ya se hizo con la ley catalana del año 2007, donde también plantea que la función social de la vivienda es estar habitada, también planteaba sanciones y esa comisión bilateral dirimió los conflictos de competencia con un informe del Ministerio de Administraciones Públicas y la ley catalana no se recurrió al Constitucional. Aquí una cosa son los elementos jurídicos o competenciales, que nosotros consideramos que es plenamente constitucional y que los elementos de competencia dispuestos, por supuesto, a resolverlo, y otra cosa son que desde el Gobierno lo que se trata es de imponer un camino a Andalucía. En ese caso, nosotros queremos abrir nuestro propio camino que tiene que ver con la expropiación temporal del uso, que lo hacen las administraciones
bueno, pues muy habitualmente, y también con otro elemento clave, que insisto, Andalucía no se puede permitir tener 700.000 viviendas deshabitadas, y aquí la ley y la norma lo que plantea es que aquellas entidades jurídicas, fundamentalmente bancos o inmobiliarias, que mantengan las viviendas vacías van a ser sancionadas. Con respecto al decreto hay novedades en la ley que va a aprobarse hoy, ¿no? ¿Puede resumirlas, por favor? Sí, con brevedad. Estas novedades son fruto de la participación de la sociedad civil organizada en el proceso de discusión de una ley en el Parlamento, y fundamentalmente lo que hacemos es ampliar los supuestos de expropiación temporal del uso. ¿A quién? A los avalistas. Nos hemos encontrado, o sea, en favor de los avalistas. En favor de los avalistas, muchos padres o abuelos o titos que avalaron con su propia casa una hipoteca a un familiar. Bueno, pues estos también van a poder solicitar la expropiación temporal del uso. Los autónomos, muchos autónomos que avalaron su negocio con una vivienda, y las personas atrapadas en un producto financiero que se llama hipoteca puente, que tiene el mismo efecto que ser un avalista. Dice el coordinador general de su formación en Andalucía, Antonio Maillo, que la ley que va a aprobarse es más ambiciosa que el decreto anterior. Sí, porque ampliamos los supuestos de expropiación temporal del uso, es fruto de haber escuchado las demandas de la sociedad civil organizada. Por lo tanto, efectivamente, Antonio Maillo, coordinador de Izquierda Unida, tiene razón, es más ambiciosa porque ampliamos los supuestos de expropiación temporal del uso, y el resto lo mantenemos igual, salvo otros elementos que tienen que ver bueno, pues con la empresa pública del suelo o demás, pero más ambicioso porque la expropiación temporal del uso va a poder solicitarla más andaluza y andaluza. Antonio Maillo, que es el líder de Izquierda Unida en Andalucía, ¿verdad? Eso es. ¿Le gusta a usted ese líder? Sí, ¿verdad? Entre paréntesis. Me gusta Izquierda Unida, me gusta el trabajo que hicimos en la Asamblea, y me encanta Antonio Maillo como coordinador de Izquierda Unida. Dicho lo cual, si el Gobierno vuelve a recurrir, ¿qué pasa, consejera? Ahora el Gobierno toma la ley, ha recurrido el decreto y dice, volvemos a recurrir, nueva suspensión temporal por aceptación a trámite. ¿Esto es así? Si no utiliza el margen que tiene para en esa comisión bilateral llegar a un acuerdo con la comunidad autónoma, con el Gobierno de Andalucía, lamentablemente sería así. Y el Gobierno central, el Gobierno del Partido Popular, volvería otra vez a ponerse del lado de las élites financieras, de los fondos buitres, porque ya sabemos cosas que antes no sabíamos cuando nos recurrieron la ley, el decreto ley constitucional. Ya sabemos que el Gobierno da por perdido un porcentaje muy elevado del dinero con el que se rescató a la banca y que nos dijeron que se iba a devolver. Ya sabemos que hay fondos buitres que están comprando viviendas vacías para hacer con eso un negocio, y que con ese recurso al Constitucional el Gobierno no solamente estaba protegiendo a las entidades financieras frente a una sociedad que no ha provocado la crisis y que está sufriendo consecuencias devastadoras. Hablabais antes del copago farmacéutico con algunos de los productos de farmacia hospitalaria, sino que también sabemos que estaba protegiendo el negocio de los fondos buitres que le están comprando viviendas deshabitadas en Andalucía y en otras comunidades autónomas al Banco Malo para hacer un negocio. Bueno, nosotros lo que planteamos es función social de la vivienda, perfectamente anclado en la Constitución, y bueno, proteger los derechos de la ciudadanía. Anclado en la Constitución se refiere a la función social de la propiedad. Claro, a la función social de la propiedad. Los artículos 25, 27, 40, 47 y 128 son los elementos de anclaje jurídico en la Constitución. Además del Estatuto de Autonomía, el artículo 25, la sentencia del Tribunal de Luxemburgo, y bueno, pues los informes de la relatora de la ONU para vivienda, que plantea que en España ha sido sistemáticamente pisoteado el derecho humano a la vivienda. ¿De Europa, de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo, esperan más presión ahora con la aprobación de la ley? Yo lo que espero es que la Comisión y la troika, ¿no?, la derecha europea, defienda el derecho de las familias a no ser desahuciados, a ser resarcidos de esta estafa hipotecaria, y a que dejen de proteger a la élite financiera, a los fondos buitres y a las entidades bancarias. Norma complementaria en esta cuestión de la vivienda, aunque abordada desde el lado de los consumidores, es esa ley de protección o proyecto de ley de protección de los consumidores en el trance de constituir hipotecas, ¿no?, que ha dirigido el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas. Digamos, forma parte de una misma estrategia en la cuestión, ¿puede decirse? Sí, efectivamente. Izquierda Unida, desde que somos parte del Gobierno andaluz, desde que somos un Gobierno andaluz, situamos como elemento innegociable, prioridad innegociable desde hace algo más de un año que estamos en el Gobierno, la defensa de las clases populares, de las clases trabajadoras, de la estafa de las entidades financieras, y ahí está ese anteproyecto de ley, de los desahucios y, insisto, de atacar
uno de los elementos que ha hecho que estalle esta burbuja inmobiliaria, que es la construcción insostenible y las 700.000 viviendas deshabitadas que hay en nuestra comunidad autónoma. Es un dato que usted repite con insistencia, 700.000 es que yo creo que viviendas es deshabitadas clarificador. En nuestra comunidad autónoma. 700.000 viviendas deshabitadas que o se ponen al servicio de que la ciudadanía ejerza el derecho humano a la vivienda, a precios asequibles, sin un sobreendeudamiento que no es posible tolerar, o seguimos considerando la vivienda como una mercancía, en este caso a merced de los fondos buitres que están comprando España. Habla usted de diálogo con el Gobierno y dígame una cosa, hoy en la aprobación de la ley el Partido Popular va a votar en contra y dice que vota en contra porque de las 82 enmiendas que presentó no ha valido ninguna. Entre 82, ¿ninguna valía, consejera? Bueno, han hecho enmiendas para que ninguna valga, porque lo que querían era volver como un calcetín la ley. No querían que definiésemos qué es una vivienda deshabitada, no querían que protegiésemos a la familia de los desahucios con la expropiación temporal del uso, no querían que sancionásemos a las entidades financieras y a las personas jurídicas que mantengan viviendas deshabitadas, no querían que sancionásemos a las entidades financieras que mantienen VPO deshabitada, lo cual es bueno, un exponente máximo de la insostenibilidad de mantener una vivienda deshabitada. El Partido Popular ha presentado unas enmiendas que yo, con todo mi respeto al trabajo del Partido Popular y, lógicamente, del Parlamento, más parecía que estaban dictadas por las asociaciones de la banca que por la realidad social que viven cientos de miles de familias en España y en Andalucía, y por una realidad que, insisto, 700.000 viviendas deshabitadas. Bueno, pues a eso habrá que ponerle razón desde el punto de vista social y político para que estén ocupadas. O sea, usted hace declaración general de disposición al diálogo, pero perspectiva real de diálogo con el Partido Popular y, en su caso, con la Administración Central del Estado, parece que no hay demasiada, ¿no? Bueno, yo tiendo la mano para ese diálogo, para que se diriman los elementos de cuestiones de competencia y para, lógicamente, el Gobierno central respete la Constitución y respete el Estatuto de Autonomía, como no podía ser de otra manera, que es una ley orgánica. Las competencias de las comunidades autónomas están en ese decreto ley, los elementos de cuestiones de competencia los dirimamos en esa comisión bilateral, pero sobre todo tienen margen para no presentar el recurso, y está la ley catalana del año 2007 que sitúa elementos parecidos a los que sitúa Andalucía respecto de la vivienda deshabitada y las sanciones, que hubo un acuerdo en el marco de esa comisión bilateral entre Gobierno central y Gobierno catalán y no hubo recurso constitucional. Hay margen, explore el Gobierno central ese margen y, bueno, en eso mano tendida absolutamente por parte de la Consejería y del Gobierno andaluz. Consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, háblenos un poquito de la salud del Pacto de Gobierno andaluz. Muy buena. Una buena salud, de hierro. Hay ahí un programa de gobierno claro de defensa de, bueno, pues de un nuevo modelo productivo de las clases populares, de ruptura de la neutralidad respecto de los poderosos y bueno, un pacto de gobierno que se ha refrescado, como planteaba Izquierda Unida en el debate de investidura de la nueva presidenta, de Susana Díaz, y bueno, la política está ahí. La presidenta Díaz presenta su declaración de la renta en el Parlamento, por cierto, también esta mañana. ¿Qué le parece eso? Bueno, me parece bien, un ejercicio de transparencia que, bueno, el resto de los miembros del Gobierno lo haremos, y creo que también los grupos parlamentarios, al menos Izquierda Unida, que es mi grupo, y el Partido Socialista, pues creo que también lo van a hacer. Están con nosotros Paco Lobatón, Paco Reyero, Lola Tortosa también, consejera, van a hacerle preguntas cuando queráis, Paco. Sí, consejera, buenos días. A usted es a una de las pocas responsables políticas quienes hemos visto retratada en los lugares públicos, incluso en algunos lugares, algunas viviendas ocupadas, ¿no?, por personas que no tenían vivienda, concretamente un conocido edificio de Sevilla. Bueno, precisamente creo que fue ayer, 8 cordobeses completaron lo que han llamado el viaje por la dignidad, una marcha a pie de 2.600 kilómetros. El peso de las asociaciones como la Plataforma Antidesahucios ha tenido fuerza porque ha llegado incluso al Parlamento Nacional, a las Cortes, con una propuesta que, sin embargo, no consiguió prosperar. Le quiero preguntar muy directamente, ¿qué peso ha tenido en su nueva ley pues todas las propuestas y la acción ciudadana de estas organizaciones, y qué peso cree usted que pueden llegar a tener para intentar que las cosas cambien no solo en Andalucía, sino en todo el país, en toda España? Bueno, en primer lugar, decirle que me sobrecogió su entrevista en Andaluces Diario por esa
el encuentro lamentablemente triste que tuvo usted con el conocido como Billy el Niño, así que quería, bueno, pues plantearle que me sobrecogió esa entrevista, ¿no? Un día podríamos tratar específicamente la cuestión, quizá no que es lo que ofrece muchísimo interés. Sí, porque yo creo que ahí hace falta, a mi juicio, verdad, justicia y reparación, ¿no? Y que, bueno, pues se detenga a los torturadores tal y como se plantea desde la justicia argentina. Pero yendo al elemento que me preguntaba, nosotros lo dijimos desde el principio, el decreto ley y ahora la ley de la función social de la vivienda tiene en su ADN, forma parte de esa ley, la plataforma de afectados por la hipoteca, estos desahucios, todo el movimiento civil organizado ciudadano que lleva poniendo desde hace más de 5 años soluciones encima de la mesa y que no ha sido hasta que bueno, ha habido un nuevo gobierno en Andalucía, donde forma parte de ese gobierno Izquierda Unida, que se han planteado soluciones legales encima de la mesa. Así que es hijo ese decreto ley y la ley es hija de las movilizaciones y de la lucha de los afectados, de las familias que han pasado y que siguen pasando lamentablemente. ¿Y qué salud tiene ese movimiento? ¿Va a tener una salud de hierro, como decía usted, el gobierno para...? Bueno, yo creo que el conflicto de la vivienda sigue ahí, la plataforma de afectados por la hipoteca sigue planteando movilizaciones y es un movimiento bueno, pues que ha puesto en la llaga o ha puesto luz a un problema muy importante que había y yo creo que tiene un futuro importante. En las próximas semanas y meses pues iremos conociendo algunas noticias en ese sentido, ¿no? Paco Reyero. No, por continuar por donde va Paco, consejera, usted era partidaria, favorable a los escraches, en tanto que había una movilización social que podía provocar una respuesta de las administraciones. La respuesta en su caso se ha dado, ahora hay un conflicto de competencia, un conflicto jurídico. ¿Usted cree que se debe seguir por ahí? Es decir, ¿cree que en función de que no haya algo palpable a lo que la gente se pueda agarrar con respecto a la reforma legal, deben devolver los escraches? ¿Deben de tomar otra vez ese tipo de movilizaciones ante según qué tipo de cargos públicos los afectados? Bueno, yo creo que el movimiento de la vivienda es autónomo y tomará las decisiones que le correspondan tomar. Yo lo que planteo es que hay un conflicto en este país, lo estamos viendo, con una serie de ajustes y de recortes totalmente ideológicos, que el elemento de la vivienda ha supuesto una estafa hipotecaria de proporciones siderales, donde ha habido una serie de élites financieras y bancarias que se han llevado un pingüe beneficio y que ahora son las familias las que están pagando esa estafa hipotecaria, que también podemos trasladar a la estafa financiera que se ha producido pues con productos como las preferentes. En esa parte del conflicto forman parte las mujeres y los hombres de la plataforma de afectados por la hipoteca, de estos desahucios, que autónomamente toman, lógicamente, sus decisiones y cuál es su camino para seguir desvelando esta estafa y para seguir planteándole al Gobierno central o al Congreso de los Diputados, que son los que toman las decisiones políticas, que bueno, hay que cambiar radicalmente leyes y tomar partido por las clases populares en lugar de seguir defendiendo a los fondos buitres y a las entidades financieras. Me queda clara la foto, sí. El movimiento de la vivienda tomará autónomamente las decisiones que deba de tomar. Yo le pregunto personalmente, ¿usted cree que en función de las circunstancias que estamos viviendo ha cambiado algo notablemente para que ya no haya escraches o cree que debe de seguir habiéndolos? Yo le insisto que... No, pero digo personalmente, ¿a usted qué le parece? ¿Cree que debería...? Porque usted se posicionó a favor cuando le preguntamos aquí. Personalmente yo le di mi opinión y ahora usted me pregunta sobre el elemento del movimiento... ¿Ha bajado la tensión? Echa la pregunta, Paco. Bueno, ha bajado la tensión, no, el problema de la vivienda sigue siendo un problema crucial de cientos de miles de españoles y de andaluces. Y esta ley de la función social de la vivienda vuelve otra vez a ponerse del lado de la gente, vuelve otra vez a dar un arma muy poderosa a la gente, a la mayoría social, a las mujeres que están defendiendo su casa y su familia. Pregúntalo a la Tortosa. Sí, yo voy a cambiar de tercio, consejera. Hay expectación en Málaga
por la fecha en la que se inaugurará la primera línea del AVE. Yo me gustaría pedirle a ver si usted podía hoy adelantarnos o decirnos qué fecha posible. Y luego también hay mucha desazón en Granada por el tema del AVE y del metro también, porque no hay ninguna buena noticia últimamente sobre ambos proyectos. Me gustaría también pedirle si pudiera haber alguna buena noticia de ello. Y ya por último, una tercera pregunta. La presidenta del Gobierno, Susana Díaz, se entrevista con Mariano Rajoy el próximo día 10 de octubre, según publicamos hoy Sur Ideal, también en exclusiva creo, y entonces me gustaría pedirle qué propuesta le va a dar a la presidenta para que le remita al presidente del Gobierno. Bueno, empezando por el final, si te parece, lo hemos planteado desde que estamos en el Gobierno andaluz. Andalucía necesita una ejecución equitativa de las infraestructuras ferroviarias, porque Andalucía forma parte de un nudo central de las comunicaciones de mercancía y no hay en absoluto una ejecución equitativa de la red transeuropea de mercancía. Hay una clave que es el elemento de los puertos de Andalucía, el buen comportamiento de los puertos de Andalucía para cambiar el modelo productivo, para generar empleo pegado al territorio y de calidad, y hay que reivindicar y seguir planteándole al Gobierno que Andalucía también es España y que bueno, hay que hacer una ejecución equitativa de esa infraestructura ferroviaria, al margen de respetar lógicamente las competencias que nos da el Estatuto de Autonomía. En cuanto a Granada, bueno, yo plantearle que hace poco estuvimos allí, el metro de Granada va como nunca, hay un nivel de ritmo tanto de inversión como de generación de empleo, como de, bueno, pues de avances de las obras desde el punto de vista de la restitución del viario, de la generación de empleo. Estamos hablando de en torno a 800 puestos de trabajo, que nos hace, bueno, pues que vayamos cumpliendo con los elementos, con el ritmo de la obra al que nos comprometimos. Y de Málaga me preguntaba usted por el AVE, pero me imagino que será por el metro. Por el metro. Por el metro, la fecha que ya se sabía que el último trimestre se inauguraba, era el compromiso de usted cuando tomó posesión, y yo me gustaría si podía adelantarnos ya la fecha. Bueno, ahí como ha habido tanto pasado, ¿no?, por la ciudadanía de Málaga, de una fecha, de otra fecha, de otra fecha, y nosotros hemos mantenido ahí el ejemplo del trabajo, pero también de la prudencia. En el momento que haya alguna novedad, lógicamente la daremos a conocer. Dicho lo cual, consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, muchísimas gracias por estar esta mañana en la televisión pública y dejar que le preguntemos. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros y que tengáis un buen día. Buenos días también a Paco Lobatón, gracias Paco por estar aquí, Paco Reyero, gracias. Lola Tortosa, gracias por vuestra asistencia en el análisis. Llega la hora de la actualización de nuestro plato de lo que ocurre, que nos trae Victoria Romero. Hola Victoria.